Capítulo 2. La obra del Padre. Porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. Salmo 27:10. La Biblia habla de una mujer con un corazón humilde y quebrantado que rindió todas sus piezas a Dios, y el Padre formó de nuevo una obra maestra. Una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua. Había sufrido mucho con varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. Marcos 5:25-34. Las Escrituras mencionan que la condición de esta mujer empeoró. Esta mujer estaba quebrada y, aunque quisiera hacer muchas cosas, no podía hacerlas. No podía presentarse en sociedad, casarse o tener hijos. Lo que había comenzado como una cuestión de salud terminó convertido en un problema financiero sin resolver su condición. Este hecho afectó distintas áreas de su vida. Hay personas que empiezan teniendo un problema financiero, el cual se convierte en un divorcio y termina con un problema de salud. Pero hay veces en que esto inicia con un abuso sexual, con un abandono de papá o con el engaño de un ser amado. Y esto quiebra todas las demás áreas de nuestra vida, destruyendo nuestra identidad y nuestra capacidad de amar y de ser amadas. Pero esta mujer de la que habla la Biblia escuchó hablar de Jesús, pues pensó, si tan solo tocara su túnica, quedaré sana. Marcos 5:28. Esta mujer llegó a un punto de su vida en que Jesús se había convertido en su única esperanza, tal como me sucedió a mí. Durante el verano, cuando yo tenía 22 años, mi papá murió viviendo solo. Aunque él había sido alcohólico, estuvo muy presente en mi vida. El hecho de que mi hermano lo encontrara muerto y físicamente descompuesto fue devastador para mis hermanos y para mí, más porque nuestra vida estaba cimentada en la arena y no sobre la roca. La arena es un elemento inestable que no soporta las tormentas y que terminará por derribarnos. En este tiempo vivía hundida en el abuso del alcohol y las fiestas desenfrenadas formaban parte de mi vida diaria. Una diversión que no pudo sacarme del hoyo de la depresión en la cual caí cuando murió mi papá. Depresión que no me permitía levantarme de la cama y en caso de hacerlo lo hacía encorvada para comer algo y regresarme a la cama. No tenía ganas de estudiar ni de trabajar. Mi mamá iba a buscarme al departamento en el que vivía y me insistía en que buscara al Señor, pero yo estaba decidida a no buscar al Dios de mis padres, ya que nunca había visto cambios en ellos. Mi padre nunca había dejado de beber. Mi madre había decidido divorciarse y no tomar buenas decisiones después de haberlo hecho. Y eso sin agregar que yo solo percibía que, según lo dicho en las Escrituras, Dios nunca iba a bendecirme porque era una mala hija. Era fácil negarme la oportunidad de conocer a ese Dios que, según yo, estaba tan enojado conmigo. Fue entonces cuando mi mamá, al ver que no aceptaba nada de Dios, me habló de ir al psicólogo y accedí. Mi depresión era tan fuerte, por lo que fui canalizada a psiquiatría, en donde me recetaron una dosis pequeña de antidepresivos para que pudiera seguir mi vida normal. Desafortunadamente, en mi vida normal había alcohol y no desistí de ingerirlo. La bebida me trajo varios malos momentos, muchos de ellos no los recuerdo. A raíz de esto, mi terapeuta me sugirió que asistiera a un grupo de alcohólicos anónimos. Acepté ir 2 días a la semana con la condición que no dejaría de beber. La verdad es que no pasó mucho tiempo para que me diera cuenta de que existía la posibilidad que sí tuviera problemas con la adicción al alcohol. En parte no lo aceptaba porque yo era una persona responsable económicamente que estudiaba y trabajaba. Cuando acepté que tenía un problema con la bebida, dejé de tomar y empecé a ser activa en grupos de ayuda. Tuve una mala experiencia. Una persona que no estaba en sus sentidos quiso sobrepasarse conmigo. Afortunadamente no pasó nada, pero este hecho causó un gran impacto en mí, tanto que salí del lugar para irme a llorar a mi auto. Mientras estaba en mi auto llorando, empezaron a surgir recuerdos que yo había olvidado. Imágenes de mi persona siendo abusada sexualmente, y no solamente
en una ocasión, sino varias veces y por diferentes personas. Lloré toda la semana. Entonces empecé a ir a terapia especializada en abuso sexual infantil. Después de 2 años y medio de la muerte de mi papá, regresé a vivir con mi mamá y mis hermanos, pero sentía que mi vida estaba peor. Lo que había empezado con una tristeza profunda por la muerte de mi papá, había terminado en terapias por abuso sexual. Un día estaba haciendo una tarea de la terapia y empecé a llorar. Estaba cansada y desesperada porque ya había hecho todo lo humanamente posible para estar bien, pero me sentía peor. En mi desesperación vi la Biblia de mi mamá. Me acerqué a ella, la tomé, la abracé, me hinqué en la cama y dije, Dios, si de verdad existes, dime algo. La verdad es que tenía mucho miedo de que Dios no me dijera nada, de que no existiera. También tenía miedo de que sí existiera, pero que no me contestara por estar enojado conmigo. Yo pensaba, ¿quién más podría ayudarme? ¿A dónde más voy a ir? Ya fui al psicólogo, al psiquiatra, al grupo de ayuda, ya dejé de beber, ya había hecho todo lo que podía hacer y no me sentía bien, no me sentía sana, me seguía sintiendo enferma. Había dejado a Dios como última opción, pero en este punto de mi vida se había convertido en la única alternativa de mi salvación. Dios se había transformado en la única persona que podía hacer algo por mí. Nadie más había podido auxiliarme. En ese momento yo creí que si Dios me decía algo, sus palabras me ayudarían y mi sangrado se detendría, como el de la mujer que tocó el borde de su túnica. Al instante, la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. Marcos 5:29. Para mi sorpresa, Dios también me contestó. Cuando abrí la Biblia, con muchas lágrimas en los ojos, vi el número 54 en grande. Cada vez que intentaba leer, mis ojos se inundaban y volvía a ver el 54. Después de verlo varias veces, entendí que ese número era para mí. Cuando finalmente pude leer, Dios me habló directo al corazón a través de Isaías 54. No hay una sola vez que hable de esta experiencia sin que se me llenen los ojos de lágrimas, porque ese fue el día en que toqué su manto y su poder me tocó. Sabía que a partir de ese momento nada sería igual. Canta, oh mujer sin hijos, tú que nunca diste a luz. Prorrumpe en canciones de alegría a toda voz, oh Jerusalén, tú que nunca tuviste dolores de parto, pues la mujer desolada ahora tiene más hijos que la que vive con su esposo, dice el Señor. Agranda tu casa, construye una ampliación, extiende tu hogar y no repares en gastos, pues pronto estarás llena a rebosar. Tus descendientes ocuparán otras naciones y repoblarán las ciudades en ruinas. No temas, ya no vivirás avergonzada. No tengas temor, no habrá más deshonra para ti. Ya no recordarás la vergüenza de tu juventud ni las tristezas de tu viudez. El sangrado. ¿Sabes? Cuando aceptamos que necesitamos a Dios en nuestra vida, pasa eso. Poder sale de Él y el sangrado se detiene. Empezamos a poner nuestra vida en orden y dejamos de hacer ciertas cosas para hacer otras distintas. Los cambios externos se ven y comenzamos a sentir la sanidad. Conocemos a un Dios que existe y que sana. En mi caso, al poco tiempo de esta experiencia, Dios tenía un refugio para mí en casa de unos tíos. Al lado de ellos acepté a Jesús en mi corazón como Salvador. Fui a un retiro de jóvenes donde me enamoré de la presencia de Dios. Conocí a mi esposo un mes después y exactamente a 1 año de que nos hicimos novios, nos casamos. Mi sangrado había parado. Ya no vivía una vida desenfrenada, ya no buscaba respuestas en las personas, ya no me sentía sola ni estaba mendigando cariño en otras familias porque yo tenía la mía. Parecía que ya era mi felices por siempre, pero Dios no había acabado conmigo todavía. Él no se conforma con cambios externos, Él quiere darnos más y quiere más de nosotros. Por eso Jesús no se fue de largo cuando el sangrado paró. Jesús no había terminado con ella, así que no había terminado conmigo.
Por eso él se detiene y se da la vuelta. Jesús se dio cuenta inmediatamente de que había salido poder sanador de él, así que dio la vuelta y preguntó a la multitud, ¿quién tocó mi túnica? Marcos 5:30, 35. Yo pensaba que era suficiente con tener una familia propia y a Jesús en mi vida. También consideraba que estaba viviendo correctamente, pues asistía regularmente a la iglesia los domingos y a los grupos de discipulados. Además, era fiel en mis diezmos y ofrendas. La verdad es que estaba conforme y agradecida con la vida que no merecía tener y que Dios me había dado. Mi sangrado había parado. Todos los que llegamos a Jesús presentamos un sangrado en nuestra vida. La gente sana no necesita un médico, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Marcos 2:17. ¿Cuál es tu sangrado? Abandono de uno de tus padres, divorcio de tus padres, complejo de inferioridad, baja autoestima, pensamientos lujuriosos, dudas, enfermedad mental, depresión, temores, inseguridades, enfermedad, ira, ansiedad, vértigos, frustración, pensamientos obsesivos, mal manejo de emociones, expreso rápidamente mis emociones, soltería, abandono, esquizofrenia, dolencias, lujuria, enojo, tristeza, codependencia, rechazo, odio, infertilidad, amargura, vicios, divorcio, viudez, rebeldía, pornografía y masturbación, fracasos, adulterio, inmoralidad, deudas, desánimo, gula, falta de identidad, resentimiento, recuerdos dolorosos, obstinación, religiosidad, drogas, perfeccionismo, homosexualidad, olvido, doble ánimo, narcisismo, deslealtad, maldad. La invitación del hijo. Sin embargo, él siguió mirando hacia alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces la mujer, asustada y temblando al darse cuenta de lo que había pasado, se le acercó y se arrodilló delante de él y confesó lo que había hecho. Marcos 5:25, 33. Jesús se detiene y se da la vuelta preguntando quién lo había tocado. Claro que Jesús sabía quién lo había hecho. Él es Dios. Su pregunta no era porque él no sabía quién lo había tocado, sino que él esperaba algo de esta mujer. ¿Cuántas veces Dios nos ha preguntado algo esperando una respuesta de nosotras? No porque no lo sepa, porque Él es omnipresente, está en todos lados y conoce todos los secretos del corazón. Entonces, ¿por qué Jesús preguntaría cuando lo sabe todo? Es omnisciente. El Señor pregunta porque quiere una respuesta de nuestra parte que hará algo por nosotras. Y siguen siendo las mismas preguntas que ha hecho desde el principio Adán y Eva cuando ellos habían desobedecido. ¿Dónde estás? Entonces el Señor Dios llamó al hombre. ¿Dónde estás? El hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. Génesis 3:9. Cuando escucho la pregunta, ¿dónde estás?, automáticamente sé que no estoy en el lugar donde debo estar. Esa pregunta me toca responderla cuando voy manejando hacia un lugar y normalmente mi respuesta es, voy en camino. Lo único que eso quiere decir es que se me hizo tarde y que no he llegado a mi destino. A lo mejor tú no estás donde se supone deberías de estar. A lo mejor ya debiste haber terminado tus estudios, tener un buen trabajo o negocio, estar casada, o ya para este tiempo pudiste haber sido mamá o estar sirviendo en tu congregación. ¿Dónde estás? ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo que estabas desnudo?, le preguntó el Señor. Génesis 3:10. Para los que somos padres, esa pregunta va muy ligada a ¿con quién te estás juntando que piensas de esa manera? ¿A quién estás escuchando? ¿A quién le has prestado tu oído? ¿Le has dado más valor a las palabras a otras personas que a las mías? Muchas veces esperamos que nuestros hijos se den cuenta de lo que están respondiendo,
Pero curiosamente esta fue la pregunta que Adán decidió no responder. ¿Acaso has desobedecido? ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? El hombre contestó, la mujer que tú me diste fue quien me dio el fruto y yo lo comí. Génesis 3:11. Podemos decir que Dios nunca nos ha pedido que no hagamos nada, pero la verdad es que sí lo ha hecho desde muy temprana edad cuando nos ha hablado a través de nuestra conciencia. Pero muchas veces hemos decidido no hacer caso a su voz cuando nos dice que lo que estamos por hacer es incorrecto. Incluso nos pide que no lo hagamos, pero aún así decidimos hacerlo. ¿Y tú, acaso has desobedecido? ¿Qué has hecho? Entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer, ¿qué has hecho? La serpiente me engañó, contestó ella, por eso comí. Génesis 3:12. Dios sí sabe lo que hemos hecho, pero nosotras no sabemos el mal que hacemos. Adán sabía que haber comido del fruto era incorrecto, pero no sabía verdaderamente el daño que le causaría él mismo sus acciones hasta que fue sacado del Edén y su vida cambió drásticamente de gobernar la tierra a ser esclavo de ella. Me gusta pensar que si Adán hubiera sido consciente del costo de su pecado, jamás lo habría cometido. Adán no fue castigado por Dios por lo que hizo. Él no es un castigador. Nuestras acciones, sean buenas o malas, tienen una consecuencia. El pecado tiene un precio y no es dinero, cuesta la vida, porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Me he dado cuenta de que cuando he sido confrontada con mi pecado, sabía que estaba mal lo que estaba haciendo. Pero después de que Dios me muestra el pecado a través de sus ojos, soy consciente de que no sabía lo que hacía. ¿Y tú sabes lo que has hecho? Jesús también preguntó, ¿quién me tocó? Y también esperaba respuestas de esta mujer. Te quiero hablar de 3 cosas que esta mujer respondió que le ayudaron a alcanzar la sanidad y la libertad en todas las áreas de su vida. Son preguntas que si de igual manera nosotras respondemos, nos permitirán llegar al siguiente nivel en nuestra vida. El acercamiento. Entonces la mujer, asustada y temblando, al darse cuenta de lo que había pasado, se le acercó. Marcos 5:33. Muchas veces no nos queremos acercar porque tenemos miedo de que Dios esté enojado con nosotras, porque sabemos que hemos pecado. Pero la verdad es que Él nos recibe tal y como estamos. Tenía alrededor de 14 años y no recuerdo el motivo de la discusión, pero seguramente le saqué el tapón a mi mamá una vez más. Como acostumbraba en esos casos, ella me cacheteaba y yo seguía respondiendo hasta que se cansara y me dejara en paz. Pero no podía dejarla ganar. Recuerdo a mi mamá pegándome de una manera brusca y agresiva. Cuando menos lo pensé, no supe cómo sucedió. Saqué mis manos y le jalé el cabello sujetándola. Lo primero que hizo fue gritarme que la soltara y a lo que respondí, tú suéltame primero. Me repitió que la soltara y yo volví a decirle que ella me soltara primero. Me soltó y salió de la habitación. En ese tiempo, mi papá trabajaba fuera de la ciudad y regresaba hasta el fin de semana. Apenas era el inicio de semana, así que tuve que esperar por varios días con mucho miedo a papá para ver qué acción iba a tomar para corregirme por el mal que había hecho. Después de la pelea con mi mamá, mi abuela materna fue de visita a la casa y no me hablaba. Mi hermana mayor tampoco me hablaba. Todos estaban molestos conmigo por lo que había sucedido. Así que no me quedó de otra más que esperar en silencio con un llanto ahogado en mi interior. El día que llegaba papá, tenía más miedo porque no sabía cómo sería su reacción al verme. Cuando llegó, yo estaba acostada, supuestamente viendo la tele. En realidad estaba ida. Quería estar en todos lados menos en mi casa. Entró a la habitación, se paró delante de la televisión en silencio, viéndome.
Yo me le quedé viendo esperando que dijera algo, pero no dijo nada. Solo me extendió sus brazos y corrí a refugiarme a ellos. Me abrazó y dejó que llorara sobre su pecho. Él no estaba enojado conmigo. Sus brazos no eran para castigarme, sino para consolarme y hacerme sentir su hija. Mi papá me conocía más de lo que me hubiera imaginado. Jesús sabía de ella, de su pasado y sus dolores. Estaba al tanto de su sufrimiento, pero ella no lo conocía a él. El Señor no solo quiere que lo adores de lejos, sino de cerca. Quiere hablarte a tu corazón. Muchas veces hacemos cosas buscando a Dios, pero nuestro corazón no lo busca. Inclusive estamos aparentemente cerca de Él, pero alejado nuestro corazón de su presencia y de su palabra, como lo hicieron muchos. Entonces, al oírlos, muchos de sus discípulos dijeron: «Dura es esta palabra, ¿quién puede oír?». Muchos de sus discípulos se apartaron de Él y lo abandonaron. Juan 6, 60, 66. Esta enseñanza es muy difícil, dijeron muchos. La verdad no peca, pero incomoda, dicen otros. La verdad es que sí, no es fácil perdonar a quienes nos han lastimado, ni bendecir a quienes nos maldicen. Y lo más complicado de todo, no es fácil dejar el pecado. Era más sencillo alejarse de la palabra y de quien la daba. En este caso, era menos complicado alejarse de Jesús. He conocido a personas que quieren acercarse a Jesús ya que estén bien, cuando dejen de emborracharse o ya que no roben, como si necesitaran estar bien para acercarse a Jesús. La verdad es que Jesús quiere que nos acerquemos a Él tal como estamos, no porque nos quiera cambiar, Él nos hizo, sino porque quiere sanarnos. Hay otro grupo de personas que creen que no necesitan a Jesús y buscan estar lo más lejos que se pueda. También nos toma así, porque la verdad es que no hay a dónde ir, no hay a dónde correr. ¿A dónde iríamos si solo Él tiene palabras que dan vida? Entonces Jesús, mirando a los 12, les preguntó: ¿Ustedes también van a marcharse? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes las palabras que dan vida. Juan 6, 67, 68. Estábamos pasando un tiempo difícil como familia. Vino un tsunami a nuestra vida. En el lapso de un mes, mi esposo se quedó sin trabajo y como familia nos quedamos sin congregación. Como consecuencia, relaciones se vieron quebradas. Estábamos experimentando incertidumbre y mucho dolor. Parecía que las cosas, lejos de mejorar, se ponían peor. Así que decidí no leer más la Biblia ni buscar de Dios, porque sentía que no nos estaba ayudando. En cierta forma, era como un reclamo mío hacia Él. ¿Por qué estaba permitiendo que estas cosas estuvieran sucediendo si nosotros habíamos sido tan fieles a Él? Me enojé con Dios, decidí no hablarle ni leer su palabra. En ese tiempo hice un viaje con mi mamá. Yo creo que ella percibió la amargura con la que estaba hablando del problema que estábamos atravesando y me preguntó: ¿qué te dice Dios al respecto? Y yo le contesté: no estoy buscando a Dios porque no sirve de nada. Había decidido alejarme voluntariamente de Él porque las cosas no estaban de la manera que yo quería. A los 2 días, Dios habló a mi corazón a través de una persona que compartió una palabra sencilla y poderosa que me dijo: Jacob estaba hablando amargado de morir solo y enfermo, pensando que José su hijo había muerto, porque él no podía ver que todo lo que estaba sucediendo era porque Dios se estaba encargando de cumplir lo que le prometió. En ese instante Dios abrió mis ojos y pude ver que la amarga situación que estábamos pasando era porque el Señor se estaba encargando de llevarme al lugar que Él me había prometido. Esa mañana quería salir corriendo al altar y pedirle perdón con todo mi ser, pero aunque mi cuerpo no pudo hacerlo, mi corazón sí corrió a Él. No hay nada que nos impida acercarnos a Jesús. No sé qué te ha detenido este tiempo de correr a Él, pero una cosa sí sé: Él te espera. La entrega. Se arrodilló delante de Él. Marcos 5:33. El sangrado había parado. Se había acercado a Jesús,
pero ella no se había rendido a él. No le había entregado todo. Adriana, la hermana de mi esposo, perdió la batalla contra el cáncer y murió siendo mamá soltera, con 4 hijos en casa: Stephanie, 25 años, Erika, 18, Isaí, 12, Esteban, 10. Adriana no solo era mi cuñada, sino que se había convertido en mi suegra, siendo la hermana mayor de mi esposo. Además, también era mi amiga y mi hermana. Stephanie, como hermana mayor, se quedó a cargo de sus hermanos. Yo no podía dejar de llorar por ellos. Dios había puesto una carga en mi corazón, sobre todo por los 2 más pequeños. Recuerdo una tarde, llevé a Stephanie a su casa después del trabajo. Ella, llorando, me dijo que ninguno de sus hermanos le hacía caso, que no querían ir a la escuela ni dejar de jugar cuando se los pedía. Además, ella estaba involucrada en un noviazgo con violencia y la relación estaba saliéndose de control. Recuerdo que lloré con ella y nos abrazamos. Dios ya me había preparado para lo que tenía que hacer en ese momento. Les dije a ella y a sus hermanos: no sé cómo le vamos a hacer, pero no pueden estar solos. Me los llevé a nuestro pequeño departamento de 62 metros cuadrados, con 3 recámaras donde vivíamos mi esposo, nuestros 2 hijos y yo. Viene a mi memoria la cara de mi esposo cuando nos vio llegar. Tenía un signo de interrogación de ¿cómo le vamos a hacer? La verdad es que no cabíamos. Había bolsas de basura con ropa en todas partes y ni siquiera había cama para todos. Lo primero que hice fue sacar a mi hijo Gael, de 5 años, de su cuarto. Metí su ropa a una caja debajo de mi cama y lo trajimos a nuestro cuarto mientras instalábamos una litera con 3 colchones para los 3 varoncitos. A mi hija Ashley, de 12 años, le cambiamos su cama por una extra que se deslizaba por debajo y tuvo que ceder la mitad de su ropero que le acabábamos de remodelar para que hubiera espacio para las otras 2 señoritas. También tuvimos que hacer ajustes en paseos, salidas y lonches para la escuela. Recuerdo una vez que fui con Ashley al mercado para comprar los lonches de la escuela y le dije: mamita, no podemos comprar estos lonches, pero sí podemos comprar estos otros. ¿Está bien? Con su dulce voz me dijo: está bien, mami. En ese momento tuve que ser muy fuerte para contener mis lágrimas y que ella no se diera cuenta de lo mucho que me dolía quitarles a ellos para que lo compartieran con otros. Corrí a Dios, con quien sí podía llorar, y le dije lo difícil que era y lo mucho que me dolía. Solo veía al Padre, aquel que le había quitado a su hijo todo para dármelo a mí. ¿Cómo decirle que no a aquel a quien lo había dado todo? Mi Padre Celestial me estaba pidiendo que amara así como Él me había amado a mí, entregando lo que más quería. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Una tarde había decidido que ya no podía con la carga, que era demasiado para mí. En mi cansancio dije que mi esposo se quede con los niños y yo me voy con mis hijos a la casa desocupada de mi mamá. Lo hice, pero solo pasó un día para estar sentada en consejería con mi esposo para hablar de la situación. Era obvio que no podía separarme de mi esposo, pero también era muy obvia la presión. Uno de los buenos consejos era separar a los niños con diferentes familiares para que la carga no fuera pesada. En un instante sentía que mi corazón se apachurraba porque yo sabía que no era eso lo que Dios quería. Así que regresé a casa y a primera hora por la mañana hablé seriamente con Dios. Le dije: está bien, lo voy a hacer. Me voy a encargar de todos los hijos que me has confiado, pero eso es lo único que voy a hacer. Me encargaré de guardarlos, de que concluyan sus estudios, de que no caigan en vicios, de que te sirvan, de que se casen, pero es lo único que haré porque solamente eso toma demasiado tiempo. Entonces él me contestó: el siervo inútil solamente hace lo que se le pide. Lucas 17:10. Me tiré al piso a pedirle perdón a Dios porque no solamente quería hacer lo que él me estaba pidiendo,
Anhelaba darle más porque lo amaba. No deseaba ser como ese siervo inútil que fue desechado. Le entregué mi vida una vez más y él volvió a hablar a mi corazón y me dijo, harás eso y más. La mujer se arrodilló delante de Jesús, se rindió a sí misma y se entregó a él. Entregar no es fácil. Dios nos demostró su amor con el precio más alto. Comparado con la magnitud de su entrega, entregar pecado se escucha barato. La mejor parte de entregarse al Señor es darse cuenta de que cada vez que Dios pide algo es porque quiere bendecirnos. Cuando descubrimos el poder de ese intercambio, lo podemos convertir en un estilo de vida. La confesión. Le confesó lo que había hecho. Marcos 5:33. La tercera cosa que esta mujer hizo fue confesarle a Jesús lo que había hecho. Pero la confesión no era para él. El Señor sabía quién lo había tocado. La confesión era para ella misma, porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Romanos 10:10. Hay muchas cosas en nuestro corazón que nos traerán justicia, como dice la Biblia, pero hasta que confesamos nos darán salvación, libertad y sanidad. Confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. Santiago 5:16. ¿A quién confesaré mis pecados? A Dios, todos. A otros, solo los que Dios te guíe a hacerlo. A los 16 años, mis papás empezaron su proceso de divorcio. Durante ese tiempo, fue la primera de muchas veces que salí de mi casa. En mi familia, aprendí que la diversión se alcanzaba a través de las fiestas y las borracheras. A mi corta edad, fue fácil seguir esa enseñanza. Cuando tenía 19 años, salí embarazada y aborté. Me gustaría poder decir que había un diálogo en mi cabeza entre el bien y el mal antes de llegar a la clínica donde me practicaron el legrado, pero no fue así. Mi mente estaba cautiva por el pecado. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y los dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Romanos 28:31. Una tarde, después de aceptar y conocer a Jesús como mi Salvador, estaba pasando un tiempo a solas con Dios y tuve la sensación de que un chorro de agua caía sobre mi cabeza, el cual me permitía ver en una dimensión desconocida. El Señor me mostró el aborto a través de sus ojos y sentí como si se me fuera el aire. Todo mi cuerpo se empezaba a cuartear en muchos pedacitos. La mejor manera en que puedo explicarlo es que me sentí como Wolverine en la escena de la película de X-Men cuando salva a Rogue en el año 2000. Me tiré al piso y le pedí perdón a Dios. Con muchas lágrimas le dije que no sabía lo que había hecho. A la vez, yo sabía que el aborto está mal, pero no sabía qué tanto. Dios, en su misericordia, me mostró el aborto como Él lo ve para que yo pudiera experimentar libertad y su perdón. Quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja halla perdón. Proverbios 28:13. Si afirmamos que no hemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:8-9. No podía controlar mi llanto cuando supe que tenía que ir en ese momento a confesarme con mis tíos Gil. Le decía a Dios en voz alta, me da mucha vergüenza, Dios, me da mucha vergüenza. Tomé las llaves del auto y todo el camino lloré. Esperaba que Dios me dijera que no lo hiciera,
pero no sucedió. Llegué a la casa de mis tíos, toqué el timbre y abrió mi tío Gili la puerta. Cuando me vio llorando en la puerta, me preguntó qué era lo que pasaba. Yo no pude siquiera esperar a entrar, simplemente le dije, tío, cuando tenía 19 años, aborté. Recuerdo que salió una sonrisa de su boca porque sabía que Dios estaba trabajando conmigo. Me abrazó y me llevó a la sala. Me dijo que le daba gusto ver lo que Dios estaba haciendo en mi vida y que si eso me estaba sucediendo era porque Él me había escogido y me leyó una escritura. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se consideraba como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo consideraba importante. 1 Corintios 1:28. Este fue un pecado de mi vida que tuvo que ser confesado a otros. Pero ¿cómo saber cuáles son los pecados que tienen que confesarse a otros además de a Dios? No puedo hacer una lista con exactitud. Todas tenemos un Dios personal que nos guía individualmente. Sin embargo, según mi experiencia y basándome en lo que he aprendido y ayudado a otras mujeres, puedo decir que los pecados que necesitan confesión en su mayoría tienen que ver con la muerte, aborto, asesinato, suicidio. Otras cosas que confesar. Heridas y ofensas recibimos todo el tiempo. Las heridas más profundas provocan gritos ahogados de dolor en el alma, gritos que encuentran salida echando raíces de amargura en el corazón. En mi caso, la herida más profunda que Dios me sanó fue el rechazo. El rechazo. El rechazo es una de las heridas más destructivas y que Satanás usa para traer destrucción a la vida de una persona. John Eckhart, en su libro Destruye el espíritu del rechazo, habla de cómo Satanás usa el rechazo para robar dignidad, identidad, posición, poder y autoridad. El rechazo impide que las personas experimenten la plenitud y la bendición de Dios. Cuando no recibimos el amor, sentimos rechazo. Todas hemos recibido rechazo. A consecuencia de ello, hay temor y orgullo en nuestra vida. El temor que nos dice que no podemos confiar en nadie y el orgullo nos dice yo puedo hacerlo mejor sola. Otra de las cosas que hace el rechazo es que abre la puerta de la rebelión y nos convertimos en rebeldes con el propósito de protegernos del dolor y evitar que se aprovechen de nosotras. Maneras en que hemos recibido rechazo. Rechazo desde el vientre, orfandad, padres que no mostraban amor, producto de una mala relación, hermano con enfermedad, disciplina injusta, padres criticones, padre débil o pasivo, abandono, infidelidad, abuso sexual, crisis económica, problemas del habla, bullying. Síntomas de rechazo en nuestra vida. A la hora en que nosotras, en nuestra condición de pecado, queremos sanar o vivir con la herida del rechazo, tratando de controlar nuestro dolor a través del temor y el orgullo, para que nadie nos vuelva a lastimar, ya sea protegiéndonos o defendiéndonos, nuestra alma se empieza a enfermar y empiezan a verse los síntomas que solo muestran que hay un rechazo profundo que resolver. ¿Con qué síntomas estás batallando? Listado de John Eckhart destruye el espíritu del rechazo. Adicción, aislamiento, amor desproporcionado por los animales, autorrechazo, frustración, impaciencia, indignidad, inferioridad, lujuria, búsqueda de atención, culpa, desaliento, desánimo, deseo constante de amor físico y de aprobación del valor propio, desesperanza, envidia, fantasías, miedos, perversidad, soberbia y altivez, sensibilidad, soledad, suicidio, vanidad, venganza, vergüenza. Cuando una persona es rechazada, trata de defenderse protegiéndose del dolor, pero esta defensa no es otra cosa que miedo a ser herida de nuevo. Unas buscan protección y otras estallan en ira y odio luchando contra el dolor y la injusticia. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas,
calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Efesios 4, 31, 32. En mi caso, he tenido que extender perdón a otros para abrir la puerta de la sanidad de mi vida. Confesé con mi boca perdón para recibir libertad. Proverbios 18:13. No fui una hija planeada. Mi mamá usaba un dispositivo anticonceptivo cuando salió embarazada de mí. Este hecho lo escuché con frecuencia mientras crecía. Estoy segura de que mi mamá no lo mencionaba para lastimarme, pero muy en el interior de mi mente existía el pensamiento de que yo no era deseada. Mi papá quería un varón, siempre lo quiso, y más porque yo tenía a mi hermana mayor, Cynthia. Mis papás estaban convencidos de que yo sería niño. Como antes no existían los ultrasonidos, supieron que era niña hasta que nací. No tuve nombre por 2 semanas. Aunque fuera niña, mi papá me dio el espacio que tenía destinado para un niño que tanto quería. Una de las cosas que hacía con mi papá era ir al rancho todos los domingos. Comíamos en la calle y lo acompañaba a realizar sus pendientes. Hasta que, cierto domingo, cuando yo aún tenía 5 años, escuché que su auto se encendió en la cochera. Salí corriendo porque era hora de irnos. Para mi sorpresa, mi hermano Marco David, que tenía 2 años y ya podía caminar, estaba sentado en mi lugar. Cuando me acerqué al auto para subirme, mi papá me dijo: no, tú no vienes, tu hermano va conmigo. Recuerdo que me quedé parada en la cochera, viéndolo salir. Esperaba la señal para correr y subirme al auto, pero la señal no llegó. Observé el carro salir en reversa hasta la calle. Cuando el auto avanzó hacia enfrente, mi papá volteó a verme y con su mano se despidió de mí. Esa fue la primera vez que me sentí rechazada y abandonada. Mi papá me dejó. Ese sentimiento me acompañó por muchos años. Yo siempre buscaba impresionarlo con buenas calificaciones, que tanto le gustaban. Él me presumía y yo quería ser excelente para él. La muerte de mi papá fue muy dura para mí porque tocó la herida más profunda que había en mi ser, su abandono. Lo volvió a hacer, me volvió a dejar, pero tuve que perdonarlo para vivir sin buscar aceptación y reconocimiento. El poder librarme de la furia, el enojo y las palabras ásperas. Efesios 4:31. Aunque mi papá ya no estaba, le confesé mi perdón y le dije: te perdono, papá, te perdono porque me dejaste. Te perdono, papá, porque me rechazaste. Te perdono porque me dejaste. Te perdono, papá, porque nunca pudiste dejar de tomar. Te perdono, papá, porque te moriste. Te perdono, papá, porque no estuviste en mi graduación. Te perdono, papá, porque no me entregaste el día que me casé. Te perdono, papá, porque no conoces a mi esposo. Te perdono, papá, porque no conoces a mis hijos. Te perdono, papá, te perdono, te perdono, te perdono. También he confesado mis errores y he pedido perdón. He tenido que pedir perdón a las personas que he ofendido. Tuve una mamá que nos daba cintarazos. Cuando ya no podía conmigo, había jaladas de cabello y cachetadas. Como yo era muy difícil, muchos de esos cintarazos y cachetadas venían con coraje. Aunque un día me había dicho a mí misma que nunca iba a mandar a un hijo mío llorando a la escuela, caí en las manos de la ira y quebré a mi propia hija. Cuando pude ver que en lugar de corregirla le estaba quebrando el corazón, paré. Después me di cuenta de que no podía deshacer nada de lo que ya había hecho. No podía borrar los gritos, los insultos y las cachetadas. Sin embargo, lo que sí pude hacer fue confesarle a mi hija Ashi el mal que había hecho. Le dije: no puedo hacer nada por regresar el tiempo, pero sí puedo prometerte hoy que jamás volverá a suceder. Desde ese día ya han pasado 10 años. La confesión nos salva y nos sana. El perdonar a alguien no restituye lo que te fue robado. El hecho de confesar perdón no automáticamente te aparecerá en las manos lo que te fue quitado
o te será restituido lo que fue destruido en tu vida, pero sí soltarás la ofensa y le dirás a tu agresor, no me debes nada, no me debes una disculpa, no me debes un perdóname. Dejas de exigirle a quien te ha lastimado. Lo maravilloso de hacer esto es que le damos la oportunidad a Dios para que entre y sea Él quien restituya, sane, enjuague nuestras lágrimas y nos devuelva lo que nos ha sido robado. La parte más dolorosa del rechazo es la vida que uno camina sabiéndose rechazada. En mi caso, creí la mentira de que yo no tenía valor y eso se convirtió en mi pecado. Ya estaba casada con mi esposo y asistimos a un congreso en Los Ángeles, California. Todo iba muy bien hasta que entró la banda a ministrar. Dentro de esa banda había un tecladista que se parecía tanto a una persona a quien le entregué mi cuerpo y mi corazón y solo me usó. Solo pensar que podría ser él me daba coraje. La verdad es que eso me robó todo el congreso. Al finalizar el congreso, hubo un llamado a la sanidad. El pastor nos indicó que pusiéramos nuestra mano donde necesitáramos sanidad. Por un instante pensé que yo estaba sana, pero al verme en la situación en la que me encontraba, puse mi mano en mi corazón. Vi lo infectada que estaba mi herida de rechazo con pecado. Yo estaba a la disposición de esta persona. Él me hablaba cuando quería y a la hora que quería yo estaba disponible. Empecé a llorar y a pedirle perdón a Dios. Señor, perdóname. Me di por tan poco. Me di por una llamada, me di por un falso te quiero. Perdóname, Señor, porque le di tan poco valor a mi cuerpo. Mientras lloraba al darme cuenta de lo que había hecho, vi el rostro de Jesús en la cruz, no como en las películas. Él tenía tantos golpes en la cara que los ojos no se podían ver de lo hinchados que estaban, y la mandíbula estaba como suelta, bañada en sangre. Cuando vi su rostro, Él habló fuerte a mi corazón y me dijo, esto es lo que vales para mí, vales cada gota de mi sangre. Esa tarde Jesús me sanó del poco valor que me tenía a mí misma. El haber sufrido la herida de rechazo en mi vida provocó en mí el temor de amar. Cuando me convertí en la mamá de Ashley, lo que me detenía para entregarme por completo a la relación era el temor de que un día me dijera que yo no era su mamá y que rechazaría mi maternidad. Inconscientemente guardaba mi corazón de amarla. Jesús nos amó aún sabiendo que lo rechazaríamos y eso no lo detuvo para darlo todo por nosotros. Nos amó sin condición, sin temor a que lo rechazaríamos. En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. 1 Juan 4:18. Jesús fue rechazado por los que vino a salvar y por quien lo envió. Él fue dejado ahí en la cruz, desnudo y solo con nuestros pecados, con la vergüenza, con el problema que era nuestro, sin nadie que le ayudara a cargar el pecado de la humanidad. Así como muchas veces tú y yo nos sentimos solas con nuestro dolor y cargando los errores de otros, Jesús clamó en voz fuerte, Elí, Elí, lema sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27:46. Jesús sufrió el rechazo que yo merecía por mi pecado para que yo fuera aceptada. La adopción del Padre. Y Él le dijo, hija, tu fe te ha sanado. El poder de la adopción es la fuerza que nos trae sanidad, que nos toma cuando el rechazo nos hace a un lado. Llega a lo más profundo de la herida del rechazo. Este actúa en la vida de la mujer del flujo de sangre cuando Jesús la llama hija. Él no se refiere a nadie más así en los evangelios. Me gusta pensar que ella se acercó tanto a Jesús que pudo ver al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14:7-9. También me gusta pensar que cuando uno entrega todas sus piezas, se manifiesta aquel que recoge todas las piezas, el Padre. Aunque mi padre y mi madre me dejen, con todo Jehová me recogerá. Salmos 27:10.
Y por esto es que Jesús no se pasa de largo con ella, ni conmigo, ni contigo, porque para eso vino a este mundo, a reconciliarnos con el Padre. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, cuánto más ya reconciliados seremos salvos por su vida. Romanos 5:10. Cuando conocí a Dios, renuncié a muchas cosas, entregué muchas más. Fue como si quisiera cortar con mi papá biológico y renuncié a su paternidad creyendo que no había nada bueno en ella porque en mi proceso de sanidad solo me había enfocado en lo malo. Pero una tarde, mientras alababa a Dios en mi recámara, ya casada con mi esposo e hijos, sentí un profundo anhelo de ver a mi papá. Sentí que lo extrañaba demasiado y que quería verlo y abrazarlo, cosa que no me había sucedido desde que él había fallecido. Como sabía que no podía verlo ni abrazarlo, tomé una libreta para escribirle. 7 de octubre del 2013. Gracias, Papá Mark. William Mark Ponce de León Nájera. Gracias, papi, por cada plática, chiste, broma, paseo, regalo, risa, cada entrega incondicional por nosotros. Gracias porque nos amaste. Éramos parte de ti y nos llevabas en tu corazón todos los días. Gracias por tu buen corazón, por tu lealtad, tu fidelidad, por el celo por tu casa, por cuidarnos y por velar por nosotros. Gracias por hacer tu mejor esfuerzo para dárnoslo todo. Hiciste un buen trabajo, papi. Eras único y especial. El gordito Ponce. Era difícil no quererte. Nunca me mentiste. Le doy gracias a Dios que me dio a ti como papá. Pude conocer un reflejo de Él a través de ti, como cuando me decías que siempre estarías detrás de mí, apoyándome y respaldándome. Cuando me incitabas a hacer lo justo, lo bueno, sin importar las consecuencias. Cuando me enseñaste a ser justa, cuando me enseñaste a no mentir, cuando me dijiste que eras más fuerte que cualquier superhéroe para defenderme. Gracias, papá, por cada consuelo, cada abrazo, cada felicitación. Gracias, gracias, gracias. Te amo, papi, te extraño. Perdóname por no decírtelo en vida, pero nos volveremos a ver un día en el cielo y nos abrazaremos. Te amo, tu bebita, Melissa. Con lágrimas en los ojos y desconcertada por lo que estaba pasando, le pregunté a Dios, ¿por qué me está pasando esto y por qué me siento así? Él habló directamente a mi corazón. Estoy conciliando tu paternidad, te estoy haciendo una pieza. Fue cuando lo pude ver. Siempre había sido Él, Dios, mi Padre Celestial. No he tenido dos padres, he tenido solo uno. Es Él. Mi Padre terrenal fue el instrumento que Dios utilizó para hacerme tal como Él me diseñó. Tengo el código genético que el Señor quería que yo tuviera. Mi papá tenía el código genético que Dios había destinado para él. Todos los atributos del Señor que se veían en mi Padre terrenal era Dios manifestándose. Siempre fue Dios formándome, dándome forma y fuerza para tomar las decisiones correctas sin importar las consecuencias, aunque fuera en contra de mí misma. Muchas pensarán, yo no tuve papá, esto para mí no aplica. Y no es así. Tengo una amiga consejera que fue abandonada en un basurero y la familia que la recogió le dio una vida de perro. Ella, en su proceso de sanidad, le dijo a Dios, ¿por qué no me dejaste que me muriera en el basurero? Pero Dios le contestó, hija, esos fueron los únicos brazos que encontré para preservarte la vida. Es entonces cuando podemos ver que en medio del dolor, del sufrimiento y de la muerte, Él ha preservado nuestra vida hasta el día de hoy. Él nos ha sostenido. En el 2004 me casé con un hombre viudo, papá soltero de una hija de 5 años. Cuando conocí a mi hija, ella ya era una pieza quebrada. Era huérfana de madre y mi inmadurez se encargó de quebrarla más, como lo mencioné anteriormente. Pero cuando creció y se convirtió en una joven adulta, yo alcanzaba a ver todos los rezagos del daño causado. No presentaba sangrado en su vida por su obediencia,
pero como su mamá alcanzaba a ver áreas de su vida que no estaban sanadas. Era muy doloroso no poder deshacer el daño que yo misma había causado, pero sí hice lo que podía hacer. Caminé con ella de regreso a donde había iniciado todo, a una pérdida y un duelo que no vivió, con una mamá que no recordaba. En ese camino ella hizo muchas cosas, pero una de las cosas que me tocó vivir con ella fue que asistimos como familia al panteón a visitar la tumba de su mamá Claudia, lugar que nunca habíamos visitado. No sabíamos qué íbamos a hacer, pero sabíamos que Dios estaba en control. Cuando llegamos al panteón, lo único que podía salir de mis labios era la palabra gracias. No solo yo, sino todos dimos las gracias a Claudia por dejarnos a Ashley en nuestras vidas. En lo personal, le agradecí por darme una hija tan maravillosa como Ashley. Les dejo la carta que Ashley le escribió a su mamá al terminar su proceso de duelo. 13 de septiembre del 2017. Querida mamá, sé que no te conocí por mucho tiempo y solo quiero decirte que te extraño mucho. Hubiera querido que estuvieras en cada uno de mis logros y en cada derrota, dándome siempre una palabra de apoyo o una patadita para impulsarme y lograr todas mis metas y sueños. Que estuvieras desde el primer día que entré al kinder, primaria, secundaria, preparatoria, universidad y en cada una de mis graduaciones. En mi primer día de trabajo, incluso en el día de mi boda. Y cuando te convertirías en abuela. No alcanzo a comprender por qué te fuiste. Solo sé que esto tiene un propósito. Quiero darte las gracias porque a pesar del sufrimiento de tu enfermedad, me deseaste tanto que no te importó sufrir un poco más. Gracias porque de no ser por ti, yo no estaría aquí. Gracias porque me amaste tanto por dejar un pedacito de ti en mí. Puedo ver que eras una mujer valiente, decidida y llena de amor. Quiero que sepas que Dios se encargó de mí y me ha rodeado de gente que me ama y me apoya. Me da alegría y estoy segura de que llegará el día en que te volveré a ver. Te amo. Tu hija, Ashley. Dios la tomó y la hizo una sola pieza. Ella no es Ashley, hija de Claudia Ordóñez, y Ashley, hija de Melissa Ramos. Ella es una sola pieza, Ashley Tamara, con el código genético que necesitaba para su propósito y con una mamá como yo en su vida para ayudarla a alcanzarlo. El poder de la adopción es la fuerza que nos toma tal como somos y estamos. Muchas personas se preguntan cómo es que Dios nos adopta y esta es la mejor manera que puedo explicarlo. Dios quería recogernos y pegarnos para que pudiéramos ser una sola pieza, pero debido a la condición del hombre era imposible. ¿Cómo tomar las piezas quebradas y pegarlas sin adhesivo? Entonces Dios envió a su Hijo, quien fue quebrado junto a nosotros. Él cargó todas nuestras dolencias, pecados y enfermedades. Él lo vivió todo. Fue abandonado, rechazado, abusado, menospreciado. Jesús se dejó quebrar como nosotros. Luego el Padre vino y lo levantó de los muertos. Cuando lo hizo, también nos levantó a nosotros. Dios les dio nueva vida, pues lo resucitó juntamente con Cristo. Nos recogió juntamente con Él. Colosenses 3:1. Jesús nos mantiene unidas al Padre. Ve en paz, se acabó tu sufrimiento. Marcos 5:34. En otras palabras le dice, ve tranquila y encuentra descanso. En otra versión le declara, ve en paz, queda sana de tu enfermedad, queda sana de tu azote. Eras azotada y golpeada, había un yugo sobre tu vida. Queda sana, se acabó tu sufrimiento, ya no eres una pieza quebrada, has sido reconciliada. Las personas de una pieza caen, pero se levantan. Si les roban, les es devuelto 7 veces. Si son atacadas, ningún arma prosperará en contra de ellas. Hemos sido hechas de nuevo, una pieza con nuestro Padre. Hemos sido adoptadas. Una tarde Gael, mi hijo más pequeño, vino con los ojos llenos de lágrimas a decirme que alguien le había dicho a otras personas frente a él que todos sus hermanos eran sus primos, que todos eran adoptados menos él. Pude ver su dolor y me di cuenta de que él no conocía el poder de la palabra adopción. Por lo que le dije, Gael, la palabra adopción no es una palabra mala, sino buena. Es bueno el hecho de que tus hermanos sean adoptados, porque si no lo fueran, ellos serían solamente tus primos.
En ese instante vi cómo se iluminó su carita y todo tuvo sentido. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y los permite clamar, Abba, Padre. Romanos 8:15. Porque somos adoptadas es que somos llamadas hijas, porque somos adoptadas es que le pertenecemos a Él. Todos hemos sido quebrados, pero nuestro Padre es un artista, un creador. Él toma todos nuestros dolores y vergüenzas para darles un nuevo aliento de vida, una nueva forma con otro brillo. Él convierte todo lo que parecía quebrado en una obra maestra. Yo soy una pieza quebrada. Mi esposo, abandonado por su padre y viudo, también lo es, como lo son mis hijos huérfanos. Sin embargo, Dios nos recogió a todos y nos hizo una hermosa familia. Nos hizo familia Ramos Ponce de León. Dios quiere hacer lo mismo con la vida y la familia de todas, una obra maestra. Pero para eso tenemos que rendirle todas las piezas que en nuestra posesión son solamente fragmentos, para que en sus manos se conviertan en hermosos mosaicos. El proceso de la sanidad. La sanidad es un proceso, no es instantáneo. Así como cualquier tratamiento médico, lleva un tiempo de preparación, uno para atacar la raíz del problema y otro para la recuperación. Antes de empezar una cirugía de corazón, tenemos que saber quiénes somos y que no importa lo doloroso que esto sea, dentro de nosotras hay una piedra preciosa. La única manera para que pueda salir a la luz y brillar es quitándole todo lo que le sobra. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que soy amada. Juan 3:16. Soy aceptada, Efesios 1:6. Soy hechura de Dios, Efesios 2:10. Soy adoptada, Efesios 1:5. Soy hija de Dios, Juan 1:12. Soy justificada, Romanos 5:1. Soy heredera, Efesios 1:11. Soy bendecida, Efesios 1:3. Estoy unida con el Señor, 1 Corintios 6:17. Yo pertenezco a Dios, 1 Corintios 7:23. Soy miembro del cuerpo de Cristo, 1 Corintios 12:27. Estoy cerca de Dios, Efesios 2:13. Fui perdonada de todos mis pecados, Colosenses 1:4. Estoy completa en Cristo, Colosenses 2:10. Soy redimida, Efesios 1:7. Soy santa, Efesios 1:4. Soy sanada, 1 de Pedro 2:24. Soy vencedora, 1 de Juan 5:4. Pasos para la sanidad. Me gustaría decirte que solo una vez recorrí estos pasos, pero la verdad es que los he recorrido muchas veces. Seguramente lo seguiría haciendo porque somos humanas y vivimos en un mundo caído. Estamos expuestas a ser rechazadas y a rechazar todo el tiempo. Desafortunadamente es parte de la vida. Vivimos en una naturaleza caída, pero lo que también debemos de hacer es recorrer estos pasos las veces que sea necesario, para que siempre podamos caminar en una completa sanidad. Paso número 1. Pido perdón a Dios. Al que hemos fallado es a Dios. Contra Él se ha pecado. No actuamos conforme a su diseño y su plan. Hemos sido rebeldes y orgullosas, queriendo nosotras mismas ser nuestro propio Dios, decidir qué es lo correcto y lo incorrecto para nuestras vidas sin tomar en cuenta a nuestro Creador. Haz esta oración en voz alta. Padre, primeramente te pido perdón por mi pecado, mi orgullo, el creer que yo puedo controlarlo todo y resolverlo todo. Perdóname por creer que no te necesito en mi vida. Perdóname por no reconocer que eres el único que puede ayudarme y el único que puede salvarme. Reconozco que eres el único y verdadero Dios. Te confieso que he pecado, he vivido de una forma no agradable a ti y ya no quiero vivir así. Quiero vivir para ti. Creo en mi corazón que Jesucristo es el Señor y que es tu Hijo amado. Reconozco que Jesús murió por mis pecados y que tú lo resucitaste de entre los muertos. Yo abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Amén. Paso número 2. Renuncio a las heridas. Padre, te doy acceso a las áreas más profundas de mi mente y de mi corazón para recibir una sanidad completa. Padre, te entrego toda herida y te entrego toda enfermedad, porque solo tú, Padre, tomas mi pasado y tomas todos mis dolores y le das propósito a mi vida.
En la siguiente parte, identifica las heridas y completa los renglones. Renuncio al rechazo que sufrí desde el vientre de mi madre. ¿Por qué? Renuncio a la orfandad que sufrí. ¿Por qué? Renuncio a las heridas que me hizo mi padre al. Renuncio a las heridas que me hizo mi madre al. El haber tenido un hermano enfermo causó una herida de. Renuncio a la injusticia recibida en mi vida de. Renuncio a las críticas de mis padres de. Renuncio a la herida causada por mí por tener un padre débil o un padre pasivo. Renuncio al abandono de. Renuncio a la infidelidad de. Renuncio al abuso sexual de. Crisis económicas. Renuncio a las heridas causadas en mí por el bullying. Otras. Paso número 3. Perdono a todos. Ninguna ofensa es digna de perdón, así como nosotras tampoco merecemos ser absueltas por Dios ni por quienes hemos ofendido. Pero lo maravilloso de la gracia es que es un favor inmerecido. Recibimos algo que no merecemos y así como hemos recibido el perdón de Dios, con esa misma gracia podemos extenderlo a otros. El perdón no es un sentimiento, es una decisión que debemos tomar, porque si yo no perdono, Dios no me perdona. Jesús lo explica en una parábola donde un siervo se le perdonó una deuda de 10,000 talentos y cuando éste fue perdonado, se dirigió con su consiervo y lo cobró una deuda que tenía con él de 100 denarios. Su consiervo no pudo pagarle, así que el siervo lo mandó a la cárcel. Cuando el Señor se enteró de lo que él había hecho, le llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No deberías tú también tener misericordia de tu consiervo, así como también yo tuve misericordia de ti? Y su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Mateo 18, 32, 34. Los verdugos eran personas que ejecutaban las penas de muerte y otros castigos corporales. Torturaban y atormentaban a los prisioneros. De la misma manera, cuando una decide no perdonar, es prisionera del pasado y atormentada por él. ¿Cómo es una atormentada por el pasado? Eres flagelada constantemente con los recuerdos, reviviéndolos una y otra vez, sintiéndote nuevamente el dolor y el odio en contra de tu ofensor por mucho tiempo, hasta la hora en que tú decides soltar y perdonar. Todas queremos sanidad, pero no todas queremos perdonar. Es imposible sanar sin perdonar. ¿A quién decides perdonar hoy? Repite: te perdono, espacio, porque, espacio. Te perdono, espacio, porque, espacio. Puede ser: te perdono, papá, porque me abandonaste. Te perdono, mamá, porque me criticaste. Paso número 4. Pido perdón a las personas que he herido. Otra de las maneras en las que también opera el rechazo en nuestras vidas es cuando nosotras también rechazamos, herimos y lastimamos a los demás. Vuelve a llenar la lista de la parte de arriba, pero ahora siendo tú quien provocó la herida y escribiendo a quién has herido. Rechacé a mi vientre a, dejé huérfano a, herí a mi esposo por, heridas provocadas a mis padres, heridas provocadas a mis hijos, heridas provocadas a mis hermanos, heridas provocadas a mis familiares, heridas provocadas a mis amigos, injusticias hechas, he criticado y he murmurado, he abandonado, he sido infiel, he practicado el abuso sexual, he hecho bullying. Otras.